La Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939, no fue simplemente una continuación del conflicto anterior, sino una tragedia global sin precedentes. Detrás de la aparente calma de los años 30, Europa estaba al borde del colapso. La crisis económica, el resentimiento del Tratado de Versalles y el auge de los regímenes totalitarios habían creado un ambiente explosivo. Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, buscaba revancha, expansión territorial y el dominio absoluto del continente europeo. En septiembre de 1939, la invasión alemana de Polonia desató el conflicto. Francia y el Reino Unido, cumpliendo sus compromisos de defensa, declararon la guerra a Alemania. Sin embargo, los Estados Unidos, bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, decidieron mantenerse al margen, limitándose a observar desde la distancia. El país aún sufría las secuelas de la Gran Depresión y la mayoría de los ciudadanos estadounidenses apoyaba una política aislacionista. La pregunta que muchos historiadores se han hecho desde entonces es: ¿qué temía realmente Estados Unidos en ese momento? ¿Temía el costo económico de una guerra, o la posibilidad de repetir las horribles pérdidas humanas de la Primera Guerra Mundial? Sea cual fuera la razón, la potencia norteamericana no intervendría directamente hasta 2 años más tarde. Mientras tanto, Europa caía una tras otra ante el avance nazi. En menos de un año, Hitler había conquistado Austria, Checoslovaquia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos y finalmente Francia. Solo el Reino Unido quedaba en pie, enfrentándose solo a una maquinaria militar aparentemente invencible. El verano de 1940 marcó el inicio de una de las etapas más críticas del conflicto, la Batalla de Inglaterra. Hitler, convencido de que el primer ministro británico Winston Churchill acabaría rindiéndose, esperaba que un bombardeo masivo forzara la paz. Pero subestimó la determinación británica. Durante 57 noches consecutivas, Londres y otras ciudades fueron atacadas desde el aire por la Luftwaffe. Más de 43.000 civiles murieron, 1 millón de edificios quedaron destruidos y toneladas de bombas redujeron barrios enteros a escombros. Sin embargo, la moral británica no se quebró. Churchill, en un discurso histórico pronunciado en la Cámara de los Comunes, incendió el espíritu de resistencia con sus palabras inmortales. Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos de desembarco. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Ese discurso se convirtió en el símbolo de una nación que se negaba a someterse. Hitler respondió ordenando la Operación León Marino, Operation Sea Lion, el plan de invasión de las islas británicas. Pero las condiciones geográficas del Canal de la Mancha, sus corrientes peligrosas, el clima impredecible y la falta de una conexión terrestre, complicaban enormemente cualquier desembarco. Para tener éxito, Alemania necesitaba primero dominar los cielos. La Luftwaffe contaba con más de 2.600 aviones, mientras que la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, solo disponía de unos 700. Los nazis creían que en cuestión de días destruirían la defensa aérea del Reino Unido. No obstante, se encontraron con un enemigo preparado. Los británicos habían desarrollado una tecnología revolucionaria para la época, el radar. Gracias a él, podían detectar la aproximación de los bombardeos enemigos con suficiente antelación. Además, los cazas Spitfire y Hurricane, ágiles y bien manejados, ofrecieron una defensa formidable. Durante meses, los cielos de Inglaterra se convirtieron en un campo de batalla. Los pilotos británicos, en su mayoría jóvenes de poco más de 20 años, luchaban día y noche, sabiendo que el futuro de su nación dependía de ellos. Los alemanes, frustrados por la resistencia, comenzaron a bombardear zonas civiles para quebrar la moral del pueblo. Pero el efecto fue el contrario, cada bomba fortalecía el espíritu de unidad nacional. El 15 de septiembre de 1940, la Luftwaffe lanzó su ofensiva más grande, enviando más de 1.000 aviones sobre Londres. La RAF, aunque superada en número, logró derribar más de 180 aparatos enemigos mientras perdió solo 29. Ese día marcó un punto de inflexión. Hitler, al darse cuenta de que no podía conquistar el Reino Unido sin el control aéreo, canceló la invasión. La batalla de Inglaterra fue mucho más que un enfrentamiento militar, fue un símbolo de resistencia frente al totalitarismo. Por primera vez, la expansión nazi había sido detenida. Fue también la primera derrota significativa de Hitler y demostró que la tecnología, la estrategia y sobre todo, la moral podían inclinar la balanza en una guerra moderna. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los estadounidenses observaban con inquietud. Aunque seguían sin intervenir directamente, el gobierno de Roosevelt comenzó a suministrar armas, aviones y víveres al Reino Unido a través del programa Lend-Lease, una política de préstamo y aliento que ayudó a sostener el esfuerzo británico. Era el primer paso hacia la implicación de Estados Unidos en el conflicto global. Al finalizar 1941, el panorama mundial estaba cambiando rápidamente.
Alemania seguía controlando gran parte de Europa continental, Italia dominaba parte del Mediterráneo, y Japón expandía su imperio en Asia. El mundo entero se preparaba para una nueva fase del conflicto, una en la que ninguna nación permanecería al margen. La batalla por los cielos de Inglaterra no solo había salvado a un país, sino también a la esperanza de libertad en después del fracaso de la ofensiva aérea sobre el Reino Unido. Hitler comprendió que la conquista de las islas británicas sería demasiado costosa y arriesgada. Su atención se volvió entonces hacia el este. En su visión ideológica, el futuro del Reich alemán dependía de la expansión hacia los vastos territorios de Europa del Este, los cuales consideraba su espacio vital o Lebensraum. La idea no era solo política, sino profundamente racial. Hitler veía a los pueblos eslavos como inferiores, destinados a ser dominados o exterminados. Durante la primera mitad de 1941, el dictador alemán comenzó a preparar una de las operaciones militares más ambiciosas de la historia, la Operación Barbaroja. El nombre hacía referencia al emperador Federico I Barbaroja, símbolo del antiguo poder germano. En total, más de 3 millones de soldados alemanes participaron en la invasión, acompañados por miles de tanques, cañones y aviones. A ellos se sumaron las fuerzas de países aliados del eje, como Hungría, Rumanía, Italia y Finlandia. El 22 de junio de 1941, sin una declaración formal de guerra, la Wehrmacht cruzó la frontera soviética. Fue un ataque por sorpresa que se extendió desde el mar Báltico hasta el mar Negro. La magnitud de la operación no tenía precedentes, el frente abarcaba más de 2.900 kilómetros. En los primeros meses, las tropas alemanas avanzaron con una rapidez aterradora. Ciudades como Minsk, Kiev y Smolensk cayeron una tras otra. Millones de soldados soviéticos fueron rodeados y hechos prisioneros. Hitler estaba convencido de que la Unión Soviética colapsaría en pocas semanas, tal como había ocurrido con Francia el año anterior. Pero esta vez subestimó tanto el tamaño del enemigo como su capacidad de resistencia. A pesar de haber sido tomado por sorpresa, el líder soviético Joseph Stalin reorganizó el ejército, desplazó fábricas enteras más allá de los montes Urales y movilizó a toda la población para la guerra total. La industria soviética, aunque menos avanzada tecnológicamente, demostró una impresionante capacidad de producción. Para el otoño de 1941, los alemanes estaban a las puertas de Moscú. Sin embargo, el invierno ruso llegó antes de lo esperado. Las temperaturas descendieron por debajo de los 30 grados bajo cero, y los soldados alemanes, sin ropa adecuada, comenzaron a morir no solo por las balas, sino también por el frío. Los vehículos se congelaban, las armas fallaban y las líneas de suministro eran imposibles de mantener. El contraataque soviético comenzó en diciembre, aprovechando no solo el clima, sino también la llegada de divisiones trasladadas desde el lejano oriente. Un pacto de neutralidad firmado meses antes entre la Unión Soviética y Japón permitió a Stalin retirar las tropas de Siberia para reforzar la defensa de Moscú. Por primera vez desde el inicio de la guerra, el ejército alemán fue obligado a retroceder. Mientras tanto, en otra parte del mundo, se preparaba un acontecimiento que cambiaría por completo el curso de la historia, el ataque japonés a Pearl Harbor. Durante años, Japón había estado en guerra con China y había ocupado extensos territorios del sudeste asiático. Las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, respondieron con sanciones económicas y embargos de petróleo. Temiendo quedar paralizado, el imperio japonés decidió atacar preventivamente. El 7 de diciembre de 1941, una flota japonesa, dirigida por el almirante Isoroku Yamamoto, lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. En menos de 2 horas, gran parte de la flota del Pacífico quedó destruida o gravemente dañada. 8 acorazados, 3 cruceros y casi 200 aviones fueron aniquilados. Murieron más de 2.400 soldados y civiles estadounidenses. El ataque conmocionó al mundo. Al día siguiente, el presidente Franklin D. Roosevelt se dirigió al Congreso con un discurso histórico, en el que calificó el 7 de diciembre como una fecha que vivirá en la infamia. Estados Unidos declaró la guerra a Japón, y pocos días después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos. Así, el conflicto europeo se convirtió oficialmente en una guerra mundial. Con la entrada de Estados Unidos, el equilibrio del poder comenzó a cambiar. La nación norteamericana movilizó su inmensa capacidad industrial y militar en una escala sin precedentes. Fábricas que antes producían automóviles o electrodomésticos comenzaron a fabricar aviones, tanques y municiones. En pocos meses, la producción estadounidense superó incluso la de todas las potencias del eje combinadas. Mientras tanto, en el frente oriental, la situación de Alemania se deterioraba. A mediados de 1942, Hitler decidió concentrar sus esfuerzos en el sur de la Unión Soviética, con un doble objetivo: capturar los campos petroleros del Cáucaso y tomar la ciudad de Stalingrado, centro industrial clave a orillas del río Volga. Lo que siguió fue una de las batallas más feroces y sangrientas de la historia.
Durante más de 6 meses, las calles de Stalingrado se convirtieron en un infierno urbano. Cada edificio, cada fábrica y cada metro de terreno eran disputados a muerte. Los combates cuerpo a cuerpo se volvieron cotidianos, y las bajas en ambos bandos eran inmensas. El Ejército Rojo, bajo el mando del general Zhukov, lanzó una operación envolvente durante el invierno de 1942. Cientos de miles de soldados alemanes quedaron atrapados dentro de la ciudad. A pesar de las órdenes directas de Hitler de no rendirse, el sexto ejército alemán, exhausto, hambriento y sin municiones, se vio obligado a capitular en febrero de 1943. La batalla de Stalingrado, con más de 2 millones de bajas, representó un punto de inflexión decisivo. Por primera vez, el ejército nazi sufrió una derrota total. El mito de la invencibilidad alemana se derrumbó, y la iniciativa estratégica pasó definitivamente al lado soviético. A partir de entonces, el curso de la guerra cambió. El eje comenzaba a retroceder en todos los frentes, mientras los aliados, fortalecidos por la participación de Estados Unidos, se preparaban para la gran contraofensiva que liberaría a Europa. Después de la desastrosa derrota en Stalingrado, el ejército alemán comenzó un lento pero irreversible proceso de retirada. A partir de 1943, el curso de la guerra cambió por completo, la iniciativa estratégica pasó definitivamente a manos de los aliados. El eje, Alemania, Italia y Japón, empezó a perder territorio, aliados y recursos. La guerra que Hitler había planeado como una rápida conquista se transformó en una lucha de supervivencia. En el frente oriental, la Unión Soviética aprovechó su ventaja para lanzar una serie de contraofensivas masivas. La batalla de Kursk, en el verano de 1943, fue la mayor confrontación de tanques de toda la historia. Más de 6.000 carros de combate chocaron en los campos de Ucrania. El ejército alemán intentó recuperar la iniciativa, pero fue derrotado. A partir de entonces, las tropas soviéticas avanzaron lentamente hacia el oeste, liberando una ciudad tras otra, Kharkov, Kiev, Minsk, y empujando a los nazis de vuelta a Polonia. Mientras tanto, en el sur de Europa, Italia se convertía en el siguiente escenario decisivo. Tras la caída del régimen fascista, Benito Mussolini fue arrestado y posteriormente ejecutado por los partisanos italianos. El nuevo gobierno de Roma firmó un armisticio con los aliados en septiembre de 1943, declarando la guerra a Alemania. Sin embargo, los nazis respondieron ocupando el norte del país y estableciendo un régimen títere, lo que convirtió a Italia en un sangriento campo de batalla durante casi 2 años. En el norte de África, las fuerzas británicas y estadounidenses, bajo el mando del general Bernard Montgomery y el general Louis Eisenhower, derrotaron al Afrika Korps alemán dirigido por el mariscal Erwin Rommel. La victoria en el Alamein y Túnez permitió a los aliados controlar el Mediterráneo y preparar la invasión del continente europeo desde el sur. A finales de 1943, los líderes de las 3 principales potencias aliadas, Stalin, Roosevelt y Churchill, se reunieron en la conferencia de Teherán. Fue la primera vez que los 3 acordaron una estrategia común, abrir un nuevo frente en Europa Occidental para aliviar la presión sobre la Unión Soviética. Ese plan se convertiría más tarde en la mayor operación anfibia de la historia, el desembarco de Normandía. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, más de 150.000 soldados aliados, estadounidenses, británicos y canadienses, desembarcaron en las playas del norte de Francia. Apoyados por miles de aviones y buques de guerra, lograron establecer una cabeza de playa y comenzar la liberación de Europa Occidental. La operación, dirigida por Eisenhower, fue un éxito estratégico enorme, aunque el costo humano fue altísimo, más de 10.000 bajas solo en el primer día. Mientras las tropas aliadas avanzaban desde el oeste, el ejército rojo seguía empujando desde el este. En cuestión de meses, los soviéticos liberaron Bielorrusia, los estados bálticos y Polonia, y se acercaron a las fronteras de Alemania. Para finales de 1944, las fuerzas de Hitler estaban rodeadas en casi todos los frentes. En un intento desesperado por revertir la situación, Hitler lanzó su última gran ofensiva en diciembre de 1944, la Batalla de las Ardenas. Fue un ataque sorpresa contra las líneas estadounidenses en Bélgica y Luxemburgo. Aunque al principio tomó a los aliados por sorpresa, la resistencia estadounidense y la falta de combustible alemán provocaron el colapso de la ofensiva. La derrota en las Ardenas siguió el destino del Tercer Reich. En febrero de 1945, los líderes aliados se reunieron nuevamente, esta vez en la Conferencia de Yalta, celebrada en Crimea. Allí se discutió el futuro de Europa y la ocupación de Alemania una vez terminada la guerra. También se sentaron las bases para la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el propósito de garantizar que un conflicto global de tal magnitud no volviera a repetirse. Los últimos meses de la guerra fueron los más devastadores. Los bombardeos aliados arrasaron ciudades alemanas como Dresde, Hamburgo y Berlín, causando decenas de miles de muertes civiles.
A medida que los aliados avanzaban, descubrieron los campos de concentración y exterminio que revelaron la magnitud del holocausto. Millones de judíos, prisioneros políticos, gitanos y otras minorías habían sido asesinados sistemáticamente. El horror de esas revelaciones marcaría para siempre la memoria colectiva de la humanidad. En abril de 1945, las tropas soviéticas llegaron a Berlín. La capital alemana fue rodeada, y la resistencia nazi se volvió caótica. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó en su búnker junto a su esposa Eva Braun. 8 días después, el 8 de mayo, Alemania firmó su rendición incondicional. Europa celebró el fin de la guerra, aunque las heridas tardarían décadas en sanar. Sin embargo, en el Pacífico, la guerra aún continuaba. Japón se negaba a rendirse, a pesar de haber perdido gran parte de su flota y de sufrir intensos bombardeos. Para poner fin al conflicto, el presidente estadounidense Harry S. Truman, quien había asumido el cargo tras la muerte de Roosevelt, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. El 6 de agosto de 1945, un bombardeo estadounidense lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, destruyendo casi toda la ciudad y matando a más de 70.000 personas al instante. 3 días después, una segunda bomba cayó sobre Nagasaki, con consecuencias igualmente catastróficas. Ante la devastación, Japón anunció su rendición el 15 de agosto de 1945, poniendo fin definitivo a la Segunda Guerra Mundial. El balance final del conflicto fue aterrador: más de 70 millones de muertos, millones de desplazados, ciudades enteras reducidas a ruinas y una Europa dividida en dos bloques ideológicos que darían origen a la Guerra Fría. Pero de las cenizas también surgieron nuevas esperanzas. La creación de las Naciones Unidas en octubre de 1945 representó el primer esfuerzo real de la humanidad por construir un sistema internacional basado en la diplomacia, la cooperación y el respeto mutuo. La Segunda Guerra Mundial no solo cambió las fronteras del planeta, sino también la conciencia moral del mundo. Mostró el poder destructivo del odio y el nacionalismo, pero también la capacidad del ser humano para resistir, reconstruir y aprender de sus errores. Recordar esta historia no es un ejercicio de nostalgia, sino un compromiso con la paz. Porque, como dijo una vez Winston Churchill, aquellos que no recuerdan la historia están condenados a repetirla.